Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la UEFA, puntualmente de las eliminatorias del sistema clasificatorio que tiene la Confederación Europea rumbo al Mundial. Un formato que para muchos ha quedado viejo, un formato que se ha vuelto aburrido y predecible para la propia UEFA, por lo que se pudo averiguar, y están analizando implementar cambios serios en la estructura de la eliminatoria y evidentemente también en la forma en que las selecciones podrían clasificar a las próximas Copas del Mundo. Así que de eso vamos a estar hablando en el video. Espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. A ver, el actual proceso de clasificación europea para los mundiales enfrenta a las selecciones en pequeños grupos de 4 o 5 equipos, dependiendo obviamente porque no hay forma de que quede par. Entonces hay grupos que tienen 4 selecciones y hay grupos que tienen 5. Juegan ida y vuelta, un partido de local y un partido de visitante. De ahí clasifica la primera directamente al Mundial y la segunda tiene que ir al playoff o la eliminatoria de la UEFA. Sin embargo, por lo que pudo averiguar en este tiempo la Confederación Europea, los números, el interés de los aficionados que ven los partidos, las cifras en las audiencias, que gente que va también a los encuentros dentro del campo, pero sobre todo evidentemente la gente que sintoniza los partidos de las eliminatorias de la UEFA, ya sea mediante plataformas de streaming, ya sea mediante canales oficiales y demás, está en un claro descenso. Posiblemente debido a la falta de enfrentamientos atractivos durante la fase de clasificación, en la cual evidentemente ahí podemos ver cuáles son las selecciones que después terminan quedándose con un cupo rumbo al próximo mundial. Por esto la UEFA comenzó a replantear que su actual formato de clasificación para la Copa del Mundo, ante la percepción del resto, quizás se ha vuelto aburrido y predecible. La idea de una reforma tomó fuerza luego de que varios dirigentes y sectores vinculados al fútbol europeo advirtieran una caída muy pronunciada por parte del interés de los aficionados y, como les comentaba antes, de las emisoras televisivas en los partidos clasificatorios tradicionales. Según publicó el portal Inside World Football, el Comité de Selecciones Nacionales de la UEFA conformó un grupo de trabajo para estudiar alternativas al modelo vigente. El debate se da en un contexto complejo, con la expansión de la Copa del Mundo 2026 a 48 equipos y un calendario internacional cada vez más cargado. Los informes destacan que el compromiso con la Nation League ha crecido en los últimos años, que la gente capaz mira más inclusive los partidos de la Nation League que las eliminatorias europeas. Pero claro, el problema de incorporar este modelo a la clasificación es que podría reducir las oportunidades económicas para las selecciones más pequeñas que dependen de enfrentarse a equipos de elite para poder generar ingresos. Por ello, un formato inspirado en la nueva Champions League es otra de las alternativas que hoy en día se están manejando. Para que quede claro, hoy en día la UEFA maneja dos posibilidades. La primera es integrar la Nation League dentro del proceso de clasificación, de modo que los resultados en esa competencia tengan una incidencia directa en el acceso al Mundial. La otra de las ideas que cada vez gana más terreno es la adopción de un formato suizo, similar al que comenzará a aplicarse en la próxima temporada de la Champions League, con el objetivo de aumentar la competitividad y evitar por sobre todas las cosas partidos con poco en juego, partidos en los cuales se enfrenten selecciones que están muy desparejas una entre otra en cuanto a nivel y en cuanto a la realidad de poder clasificar o no. La iniciativa surge como respuesta a la pérdida atractiva de las eliminatorias, cuyos niveles de audiencia y repercusión han caído en los últimos años, en contraposición a los de la Nation League, que ha mostrado un mayor nivel de interés y compromiso por parte del público, es lo que destaca justamente uno de los medios que comenzó a hacer mucho eco respecto a esta noticia. Aseguran también que los secretarios generales de la Federación Europea fueron informados sobre las discusiones en una reunión en Málaga. El foco principal, según esta fuente, está puesto en los ingresos por derechos televisivos y en la necesidad de ofrecer un producto más dinámico que vuelva a captar la atención del público. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, también se ha referido al tema durante la cumbre del fútbol celebrada en Portugal.
No habrá más partidos, pero sí un formato más interesante, es lo que aseguró y pudo adelantar, dejando en claro que el organismo busca una renovación sin sobrecargar aún más el calendario internacional. El desafío no es menor, porque la UEFA deberá encontrar un equilibrio que mantenga la emoción, y obviamente pendiente a los aficionados, y al mismo tiempo que haya un riesgo para las grandes potencias sin limitar las oportunidades de los países más pequeños. Todo dentro de un calendario que, como comentaba, ya roza, la verdad, lo difícil de poder manejar por las fechas y por la cantidad de partidos y competencias que hay a la par. La discusión recién empieza, pero en Nyon reconocen que el formato actual está lejos de generar la expectativa que supo tener. La idea de reformar las eliminatorias europeas parece hoy más una necesidad que una opción que evidentemente van a terminar tomando. Para que se entienda, el formato suizo es lo que hoy en día vemos en la Champions League. ¿Cómo cambiaría? Bueno, en vez de tener lo que pasa hoy en día en la UEFA, que hay, no sé si son 12, 11, 13 grupos, un montón de grupos de 4 o 5 selecciones, donde solamente te vas a enfrentar con los rivales de tu grupo en partido ida y vuelta, y el mejor clasifica directamente y el segundo va a los playoffs, lo que va a pasar ahora es que sería un todos contra todos sin ser un todos contra todos. Se van a dividir las selecciones de la UEFA en 4 bombos, obviamente en el bombo 1 las mejores de mejor ranking, bombo 2, bombo 3, bombo 4 las peores, así sucesivamente, como pasa siempre. Y no van a enfrentarse todos contra todos, van a ser, entiendo yo, como mínimo 8 partidos, 4 de local, 4 en condición de visitante, y se van a sortear los rivales que te van a tocar. Esto generaría, por ejemplo, que quizás una España se tenga que enfrentar con 2 rivales del bombo 1, 2 rivales del bombo 2, 2 rivales del bombo 3, 2 rivales del bombo 4. Y entonces lo que puede llegar a ocurrir es que, claro, van a ser solamente 8 partidos. Se va a hacer una tabla general, los 8 primeros clasificarían directamente, del 9 al 24 tendrían que hacer una llave más previa entre sí, un mano a mano, y los ganadores de esa llave serían los otros 8 clasificados. Ahí tendríamos los 16 que corresponden a la UEFA de los 48 cupos que hay en el Mundial. O sea, básicamente lo mismo que la Champions. Creo que puede llegar a ser interesante, creo que le daría un poco más de competitividad, sí, pero es cierto también que creo que puede llegar a generar una eliminatoria un poco más despareja. A ver, lo vemos hoy en día mismo en la Champions. Si bien es cierto que más o menos los rivales deberían ser los mismos, hay equipos que han sido mucho más beneficiados que otros con el sorteo. Está bien, no deja de ser un sorteo, pero no estamos hablando de una edición de la Champions. Estamos hablando ahora de la eliminatoria rumbo al Mundial. Sería un formato llamativo. Podría pasar, por ejemplo, no sé, que a España le toquen rivales muy complicados y que quizás a una Italia o una Alemania le toquen rivales de menor jerarquía. No deja de ser un sorteo, pero creo que también abriría un poco a la suspicacia. También habría que ver cómo manejan el tema de la cantidad de selecciones, porque como sabemos en la Champions son 32, ahora van a pasar a 36. Pero en la eliminatoria de la UEFA son más de 50 selecciones. ¿Cómo harían para manejar la cantidad de cupos? Las peores tendrían que jugar una llave previa, que creo que es lo que debería pasar. Yo esto lo he planteado muchas veces. La eliminatoria de la UEFA se vuelve aburrida y predecible porque no filtran antes a las selecciones malas. Las San Marino, las Malta, las Liechtenstein, un montón más que me estoy olvidando seguramente, pero digamos, se me vienen rápidamente esas a la cabeza. Gibraltar, que casi todos los partidos que juegan pierden por 5 o 6 goles mínimo, cuando después no te terminan perdiendo por 10 o 11, están en el mismo grupo que España, Italia, Inglaterra. Entonces, esos rivales para mí deberían enfrentarse antes entre sí y los que pasen un par de rondas previas, sí, sumarse a la eliminatoria definitiva donde ya están las mejores selecciones. Ahí es donde para mí pierde un poco la gracia la eliminatoria de la UEFA. Si llegarían simplemente las mejores, no sé, por poner un ejemplo, 32 selecciones al filtro final, ahí sí se pondría interesante, porque obviamente tendríamos solamente selecciones de un nivel un poco más parejo. Obviamente va a haber diferencia entre España y, no sé, Lituania. Seguro que va a haber diferencia, pero quiero decir, filtrás 20, 25 selecciones que honestamente no deberían participar en la misma fase eliminatoria. Y esto ocurre en todos lados. En CONCACAF pasa lo mismo, hay un filtro previo donde se limpian un montón de selecciones del Caribe y después se llega a la fase final. En Asia ocurre exactamente lo mismo, en África también, donde hay muchas selecciones que pertenecen a la Confederación y sobre todo hay muchas selecciones pequeñas que no tienen infraestructura, que no tienen jugadores casi profesionales. No podés jugar todos exactamente lo mismo. Creo que ahí es donde la UEFA se termina volviendo una eliminatoria aburrida y por eso ha perdido niveles de audiencia. A nadie le gusta ver
partidos en los cuales termina 11-0, 2-0, se vuelve súper monótono porque desde el minuto 1 que arranca el partido ya sabes cómo va a terminar el resultado, por eso se termina volviendo predecible la eliminatoria y por eso en la mayoría de los casos siempre pasa lo mismo, clasifican todos menos Italia. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan del formato actual de la eliminatoria de la UEFA? ¿Qué pensarían de cambiar este formato por el formato de la Champions? Y evidentemente, ¿qué les parece mi idea o lo que les planteo yo de que debería haber un filtro previo de al menos una o dos rondas donde las peores selecciones queden eliminadas de comienzo y se sumen después las que sí pasen ese filtro a las mejores selecciones en una etapa final? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy, los veo mañana en otro video.